Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder. Es la hora 20:45. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado la victoria, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado vida eterna. Él es mi Rey. A Cristo proclamado Rey. A Cristo proclamado Rey. Amén. Bueno es saber, mi buen Señor, que bendecir trae bendición. El mal de nadie desearé, de gracia pura me llenaré. Siempre amaré a Israel, al redimido bendeciré, nunca al impío condenaré, porque Jesús trabaja en él. Orden de Dios es bendecir, Él lo hace siempre, su esencia es: en Jesucristo somos llamados a buenas obras, lo dice Dios.
misma sangre Cristo vertió por el carnal y por el bien. Dijo Balaam al rey Balac: vine yo a ti, mas no podré contradecir a Jehová, y su palabra esa hablaré. Cuanto Dios diga, eso él hará. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre que se arrepienta. Lo que él decreta, eso él hará. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanza a su nombre cantaré. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, me ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Justicia
porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Nosotros como perder la esperanza, con regocijo esperemos, el tiempo es cosa de él. La esperanza demorada no debe ser un tormento, lo que tarde ya no importa, igual iremos con él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel, presa fácil no será jamás, mas de pronto se da cuenta de su lamentable error al luchar con Dios. El creyente fiel confiesa su riqueza en el Señor y el poder real que hay en él. En la lid cual nazareo hace uso de su fe, en la fuerza de Jehová. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Es la hora 21.
En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos reunidos nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la parte número 32 del estudio de Isaías. Que el Señor les bendiga. Porque en Él habita toda la plenitud. Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción. Ven Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción. Ven Espíritu Santo de Dios. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe de ti, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe de ti, santo. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 18 de Isaías. Habíamos visto la profecía sobre Damasco y sobre Israel. Acuérdense siempre sobre Israel, está hablando del reino del norte. No pierdan de vista que Israel estaba dividido en dos. Israel o Efraín siempre se refiere al reino del norte y Judá se refiere al reino del sur o Jerusalén. Aquí encontramos la profecía sobre Etiopía, pero aquí hay un pequeño paréntesis, porque no es una carga, no es una carga, no es un juicio en sí, sino que es una profecía. Y vamos a ver, realmente es un capítulo muy, muy precioso, porque la palabra hay en el original aparece como Ea. Usted va a ver que, yo no sé si alguno tiene otra versión para leer el verso 1, pero la versión original dice Ea, como un saludo, como una llamada de atención a la nación. Acá en nuestra versión dice ay.
ay. Está bien, bueno. ¿Ah? ¿Cómo dice? Ah. ¿Ay o a dice, hermana? ¿Ay dice? Ah, ¿vio? Sin la I ya cambia. Porque a es otra cosa, pero ay es un ay. Y bueno, la versión original dice ea, como un llamado de atención, como alguien que está tratando de que lo vean, de llamar la atención, porque llegó y porque es el tiempo de que se cumpla algo. La palabra etíope o Etiopía significa negro o cara quemada. Ellos eran descendientes de el hijo de Noé, de Cam, y eran descendientes de Cus. También a ellos se les llama cusitas. Se les llamaba así porque ellos eran de piel oscura, negro o cara quemada. Y vamos a ver cómo estas profecías refieren, bueno, a Etiopía sí, pero también Etiopía, vamos a ver que representa a las naciones trayendo a Israel a su tierra. Realmente un cuadro muy hermoso presenta el Espíritu Santo. Y Etiopía era una ciudad, era una nación también, que estaba al sur de Egipto. Hasta el día de hoy existe la Etiopía. Y en el tiempo antiguo era parte de Egipto. Pero muchos quieren confundir Etiopía con Egipto. Tenemos el Alto y el Bajo Egipto. Ellos eran parte del Alto Egipto. No vaya a buscar el Alto Egipto para arriba, sino en nuestro mapa el Alto es para abajo. Y bueno, esta es Etiopía, parte de Egipto. Y como dijimos, acá la palabra ay la tendremos que traducir ea, porque es del hebreo. Como dijimos, una señal, un saludo, un llamado de atención. Como si Dios le hablara a las naciones para que se despierten porque el tiempo de reunir a su pueblo ha llegado. Y realmente así va a ser en el tiempo del fin, especialmente en el comienzo del milenio. Pero dice la palabra, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Bueno, como dijimos, Dios está llamando a las naciones a reunir a Israel en su tierra. Y ese llamado empezó en el año 1948. Como sabemos, Israel no está totalmente reunido en la tierra de Canaán. Pero Dios ya hizo el llamado para juntarlos nuevamente como nación. Pero vemos que Israel, si bien ahora parte está en Canaán, Israel volvió, pero Israel volvió en incredulidad. Hay una parte muy diferente acá, porque hay dos partes en el regreso de Israel. Israel está en su tierra, pero Israel está en incredulidad aún. Volvió, pero en incredulidad. Y no es lo mismo que va a ocurrir durante el milenio. Ellos volverán convertidos. Israel está en su tierra, pero en incredulidad. Y habíamos visto en el capítulo 17, en el verso 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto, dice, sembrarás plantas hermosas. Así fue en su comienzo, Israel fue una planta hermosa. Pero dice, y plantarás sarmiento extraño. Así hoy
Israel como parte del espíritu del anticristo. Israel está en su tierra plantada, pero Dios la mira y es un sarmiento extraño. Está en su tierra, pero es un sarmiento extraño. Todavía falta su conversión. Pensar que en el capítulo 5 le hemos visto como la viña, y Jehová cantaba y loaba su viña, la cual había despedregado, la cual había puesto en ella un lagar, y esperó que diese uvas. Pero hoy Israel es un sarmiento extraño en su tierra. Pero vemos que esta nación hizo sombra con sus alas sobre ella. Y esta tierra dice que está tras los ríos. Estos ríos representan las naciones especialmente que están protegiendo en este tiempo a Israel. El mundo está volviendo a ser bipolar. Parece que algunos se alinean detrás de Israel y otros detrás de las naciones árabes. La opinión está dividida. Hay naciones que están en contra del surgimiento del Estado de Israel. Y nosotros no vamos a entrar en política, hermano. Porque vamos a hablar toda la tarde. Pero en cuanto vamos a hablar de lo que Dios dice, ¿no? Dios tiene los papeles de Canaán, la escritura. Y Él va a hacer valer la escritura. Yo, como a veces le dejan a un abogado, un escribano, bueno, en este caso es Dios. Es Dios. Y muchas naciones no ven los papeles, o quizás no están totalmente seguros, pero están alineados detrás del pueblo de Dios. De un pueblo que volvió a su tierra, y volvemos a decir, en incredulidad. Y están haciendo sombras sobre ellos. Están haciendo sombras sobre ellos. Y muchas veces encontramos esta protección de Dios sobre su pueblo. Y muchas veces, a veces no pasamos por arriba porque siempre aplicamos sobre nosotros, sobre el creyente y así. Pero cuando ellos escribieron, vamos a ver por ejemplo el Salmo 91. Hoy Israel está bajo la protección de Dios. Y dice, podemos leer desde el verso 1 por lo menos hasta el verso 4. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto nos habla de un cuidado muy tierno, no de cualquier cuidado. Usted puede tener cuidado de soldado sobre una persona y decirle, de acá no te moves, y agarrarle con fuerza. Pero acá está hablando de un cuidado tierno. Así como hemos visto, en Esther habíamos dicho que el pueblo se había quedado y estaba en incredulidad, no creyó, no le interesó volver, no le interesó la palabra ni el propósito de Dios, sino que se quedó en esa nación donde estaban cautivos. Bueno, Israel hoy está igual, pero Dios, acuérdense que Dios no sacó su protección sobre su pueblo. ¿Cuántas veces quisieron destruirlos los hombres, naciones, totalmente llenos del espíritu diabólico de Satanás, pero no pudieron porque este pueblo tiene sobre sí la sombra del Omnipotente. Es un pueblo indestructible. Si Satanás lograra destruir al pueblo de Israel, lograría destruir todo el propósito de Dios. Acuérdense que esta es la simiente. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está hablando aquí la voz del remanente. Estamos viendo la parte dispensacional. Él te librará del lazo del cazador. Ya se imagina usted quién va a ser el cazador. Estamos hablando del tiempo del fin, el cazador. Y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá.
y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Hoy Israel está morando bajo la sombra de las alas de Dios. Y Dios utiliza a naciones sangrientas, como lo fue en su tiempo Ciro. Ciro fue un hombre muy sangriento. Artajerjes fue un hombre muy sangriento, pero fueron usados para bendecir a Israel. Y así vemos que Etiopía representa a estas naciones. Y lo peor de todo es que Israel no se da cuenta. Es como dice, era yo el que le daba su pan, era yo, dice, el que le daba, pero ellos ellos no saben, porque ellos volvieron en incredulidad. Qué hermoso es Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios. Porque esta nación que usted ve hoy en incredulidad, usted no va a creer, pero un día va a hablar de Cristo. Va a hablar de Cristo. Pero no del Cristo que ellos están esperando, de un Cristo que ya vino hace 2000 años. Porque se van a caer las escamas de sus ojos. Se van a convertir. Yo no puedo creer a veces. Hablé con un judío hoy. Vamos a ver en el Salmo 17, versículo 8. Salmo 17, en el verso 8. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Bueno, así vemos la oración de David. Y otra vez es algo profético. Una vuelta me preguntó un hermano, ¿las promesas del Antiguo Testamento son para nosotros? ¿O son para Israel nomás? Esa es la pregunta, ¿no? Hermano, son para nosotros. Fíjese que cómo le cabe bien el traje cada vez que usted pasa por el que hace el traje, ¿no? Póngase en su circunstancia y lea un salmo. No puede dormir de noche y lea, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. La palabra es nuestra, hermano. Este es nuestro, hermano. Este es nuestro. Este es nuestro, es para mí, para usted. Qué lindo, hermano. Es la palabra para mí. Y lo que pasaron ellos, pasaron para nuestra enseñanza. Tome las promesas de Dios. Tome todas las promesas de Dios. Todas son mías. Todas son suyas. Dios las puso ahí para que usted pueda confiar en Él. Para que tenga descanso, alivio, salida. ¿Dónde iríamos, no? Sin la palabra. Pero hoy vamos a ver el lado dispensacional. No se vaya a asustar. Vamos a ver la parte dispensacional, ¿no? Guárdame como a la niña de tus ojos. Había sido que esto es Israel. En una ocasión, 2 jóvenes se habían peleado y uno de los jóvenes le pegó muy mal al otro joven. Y había sido que el otro joven que cobró era el hijo de un intendente de ahí que era muy poderoso y así. Hermano, y como cuando pelearon se dieron duro, ¿vio? Pero cuando el otro se enteró que era hijo del poderoso, hermano, ¿cómo se asustó? Se asustó, se escondía, no salía a ningún lado porque se dio cuenta que no se había metido con alguien que tenía otro más grande atrás. Y así va a pasar con las naciones y con Israel. Hoy muchos hablan de Israel y dicen de Israel. Vemos a los políticos, a presidentes hablar. Vemos a naciones enteras
también confederarse contra este pueblo, pero cuando ellos vean que Dios está con Israel y que Israel realmente es la niña de los ojos, la niña de los ojos. El otro día me tenía que poner unas gotitas en el ojo, hermano, una lucha, parecía una criatura, no, porque no me gustaba, me molestaba. Y así también somos nosotros, así también es Israel para Dios. Usted capaz que le va a hacer mal a un hijo de Dios, pero ay, ay hermano, hemos visto en Isaías que Dios utilizó naciones para corregir a Israel. Y también habíamos visto que se le fue la mano. No se olvide, dice Dios, que Israel es la niña de mis ojos. Y ellos van a reclamar esto en ese tiempo. Y dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta es la voz del remanente durante la gran tribulación. La voz del remanente bajo la gran tribulación. Aún durante ese tiempo tan oscuro habrá naciones aliadas protegiendo a Israel. Aún en ese tiempo oscuro. Y esas serán también las sombras de las alas de Dios, permitiendo protección sobre ellos. Salmos 36, verso 7. Salmos 36, verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué precioso. Pero antes, en el verso 6, dice, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, abismo profundo. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Note cómo Él aún se ocupa de su creación. Y esto vamos a ver, especialmente indica el tiempo milenial. Al hombre y al animal conservas, va a volver a su estado original. Pero en el milenio otra vez las naciones van a empezar a extender las alas. Cuando un ave extiende sus alas es porque va a volar. Como palomas vuelan los hijos de Israel. Sobre hombros serán traídos a su tierra, porque Dios usará naciones para juntar a su pueblo en su lugar. En 1948 usaban los barcos. En este tiempo van en aviones, pero Dios extenderá sus alas sobre esta tierra. Y todas las naciones van a ver que este es el deseo de Dios. Esto otra vez es algo tan hermoso. Porque las naciones van a buscar hacer la voluntad de Dios. Pero no porque van a querer hacer, sino porque van a ver que esto le reconforta a Dios tratar bien a su pueblo. Y ellos se van a comportar así hacia Israel. Qué lindo va a ser israelita, ¿no? En ese tiempo no va a haber nada contra Israel. Pero también ellos dejarán nacer su luz. Esa elección que hoy es por gracia y está allí sobre ellos. Ellos no solamente van a tener una elección de justicia por causa de Cristo, sino que su justicia resplandecerá, o sea, se va a manifestar. Va a ser una justicia práctica. Isaías capítulo 31, vamos a ver. Isaías capítulo 31, en el verso 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Así va a ser, así va a ser.
Verso 4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Y como las aves que vuelan, dice, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Otra vez vemos de qué nos habla esto, nos habla de protección. Aún en el peor momento. Así como un animal, el animal que usted ve que viene la lluvia y la gallina levanta el ala y los pollitos todo ahí se amontonan y parece que todos los piecitos nomás se ven y no se ve ningún pollito. Ella se encarga de cuidarles. Bueno, así es Dios con Israel. Por eso ellos están ahí. Ellos continúan ahí porque Dios hizo así con ellos. Y es algo también muy precioso, ¿no? Porque aún en su infidelidad Dios hizo así, pero no en plenitud. Jesús vino y le dijo, ¿cuántas veces quise juntarlo? Dice, como la gallina junta a los polluelos. Bueno, en el milenio ellos van a gozar y Jesús realmente como Rey los va a amparar a todos. Llegará el tiempo de su restauración y ellos van realmente a gozar de la plenitud de la protección de Dios. ¿Y quién va a detener a Dios? Nos preguntamos. ¿Quién va a detener a Dios? Bueno, podemos leer también en Ezequiel capítulo 34, verso 12. Ezequiel 34, en el verso 12. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Bueno, así Dios va a hacer, Dios va a juntar a su pueblo. Dios va a juntar. Y esto, como dijimos, esto ya tiene un cumplimiento parcial. Ya tiene un cumplimiento parcial. Pero su cumplimiento hoy es en un día nublado. Hoy Israel volvió, pero no tiene comunión con Dios. Los cielos están nublados. Los cielos están nublados para este pueblo, porque no pueden tener comunión, no pueden aceptar al Hijo de Dios. Pero cuando David iba a morir, dijo una hermosa profecía. ¡Qué hermosa profecía! Podemos leer en segundo libro de Samuel, capítulo 23. Dice en el verso 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Cómo habla Dios de David? Pero David habló de un justo. Que gobierne en el temor de Dios. Y dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, pero en una mañana sin nubes. Se abrirá el cielo para el pueblo de Dios, porque va a gozar de la gracia maravillosa que Él preparó para ellos. Hoy están en su tierra, pero está nublado el tiempo. Pero antes
de morir, David vio a esta nación totalmente restaurada y en comunión con Dios. Porque habrá un justo que gobierne y el sol brillará. Note que ya no va a haber sombra, sino que el sol va a brillar, como en una mañana sin nubes. Y dice, y como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Automáticamente continúa en el verso 5 y dice, no es así mi casa para con Dios. Miraba a Absalón, miraba todo lo que pasó, estoy lleno de nubes, yo digo. Y cuando miramos todavía, a veces, por su fracaso, muchas cosas pasó. Y eso hizo que nazcan nubes. Pero él murió victorioso porque él vio más allá de esas nubes. Hermano, fiel es el Señor. Porque dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Ordenado en todas las cosas. Y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Sí, hermano, yo creo esta palabra. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Bueno, vamos a ver verso 2. Vamos a volver a Isaías. Capítulo 18, verso 2. Dice que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada de ríos. Y así vemos que eran los etíopes. Los etíopes eran gente de elevada estatura, de tez brillante, eran negros. ¿Veo ese negro que es brilloso? El otro día fuimos a visitar al hermano de allá de la Quinta y había un hermano morocho. A mí no me diga que soy morocho, yo soy marrón, me dice. Pero hay hermanos, estuve en Brasil y hermanos he visto realmente son oscuros algunos de ellos. Y a veces usted va por Capital y le brilla, hermano. Pero el etíope era alto, los etíopes eran altos, tenían elevada estatura y eran un pueblo conquistador. Eran parte también de la idiosincrasia de los egipcios. Y estas, como dijimos, representan a estas naciones que están en este tiempo protegiendo a Israel. Y note que Dios engrandeció a estas naciones. A veces vemos a muchas naciones, a Estados Unidos, a Inglaterra, a varias naciones que son muy poderosas. Hermano, ellas son poderosas porque ellas tienen una misión, nada más, que es proteger a su pueblo. Dios las levantó con ese propósito. En 1948, por resolución de las Naciones Unidas, Israel, volvió a su tierra. Y la que encabezó toda esta resolución fue Estados Unidos, amparándose en las palabras de Dios. Así como Ciro leyó que hablaba de él la Escritura y obedeció a Dios. Como Dios hace de diferentes maneras. Dios a veces puede utilizar lo que Él quiera para bendecir a su pueblo. Y así Dios hizo y así Dios hará. Y así Dios está haciendo en este tiempo. Nosotros vemos a este presidente rubio, queso, que usted lo ve y ¿qué es este hombre? No sabe si está bien a veces, las caras que hace. Sin embargo, Dios le levantó. Y no sé por qué, pero le quiere defender a Israel. Y mientras las naciones alrededor ahí quieren destruirle y Rusia les arma a los árabes,
ellos se encargan de armar a Israel. Y Dios está feliz con eso. Porque fueron levantados para eso. Después todo lo que hagan, hermanos, Dios no va a avalar, por supuesto, ¿no? El hombre, todo... Dios levantó a Noé como autoridad, como el primer gobernante, ¿no? El gobierno humano, pero ¿cómo vemos a Noé? Enseguida se prendió por la vid, por el fruto de la vid, y perdió el control de sí mismo. Pero no podemos decir que Noé no era levantado por Dios. Y es más, cuando Cam se burló de su padre, cayó maldición sobre Cam. Y Cam es la raza negra, ¿no? Por eso, y no tenemos nada contra los hermanos de color, sino que representa la vieja creación. La raza negra es un tipo de la vieja creación que siempre ha sufrido, ya sea por una cosa, por esclavitud o por cualquier cosa, porque hay una maldición que Dios dio. Bueno, Dios dio la orden, dice que envía mensajeros. Y así vemos por qué Estados Unidos hizo y hace lo que hace, porque Dios dio la orden. No es que hay bondad en estas naciones, no es que estas naciones son buenas. Hay algunos, cuando iba a la secundaria, había una joven, que hablaba en inglés, y me acuerdo bien porque nos reíamos, y usaba la bandera de Estados Unidos, hermano, re fanática de Estados Unidos era. Y porque ellos son así, hablaba, nosotros nos mirábamos y nos sorprendíamos los chicos. Y no es para hacer eso, sino es para ver que Dios dio la orden, es para ver la soberanía de Dios. Nosotros no podemos ir detrás de una nación, ni delante de una autoridad, ¿no? Por medio de Israel, Dios bendice a las naciones que las protegen, y también prepara castigo a aquellas que se levantan en contra. Y también, por medio de estas naciones, Dios hace llegar a las demás naciones el propósito que tiene con Israel. Note que estas naciones que Dios utiliza para guardar a Israel son naciones protestantes. Y note de dónde salen la mayoría de los misioneros y de dónde nosotros descubrimos que Israel es la nación de Dios, porque ellos son los que más proclaman eso, ¿no? O sea que dice la palabra que envía mensajeros, dice, por el mar. El mar representa las naciones. Dios ha utilizado a estas naciones que hablan de Cristo, pero actúan como si no conociesen a Cristo, pero sí, Dios las ha utilizado. Yo quiero que entendamos bien esto. Dios las ha utilizado para esparcir el mensaje a favor de Israel por todo el mar, dice. Y sobre naves de juncos. Esas naves eran muy modernas en su época. Quizá en este tiempo representen los diferentes medios de difusión. Verso 3. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. Otra vez es Dios. Y note que esto no es un juicio. Veo que no es un ay. Este ay no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, porque no es que es un juicio sobre las naciones, sino que es una señal para que empiece. Y dice, y vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, dice, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y esta bandera, este llamado de atención hacia ver la bandera nos habla del momento en que Israel está como nación en su tierra. Habla del reconocimiento de Israel como nación. Las naciones tienen que estar atentas, porque Israel ya está en su tierra. Te quiere ver
Una señal de que el Señor viene. Bueno, no solamente para la iglesia, sino para todos los moradores del mundo, para los habitantes de la tierra. Dice, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Este mirar significa preste atención, porque algo está por ocurrir. Hay un hermano que dice, Israel es el reloj de Dios. Y, hermano, esta bandera está flameándose ya desde hace mucho tiempo. Y a veces el creyente no presta atención a las señales. Hay muchas señales. Cuando Jesús nació había muchas señales que estaban ocurriendo. Sin embargo, el pueblo judío, el pueblo de Israel vivía como si el Mesías nunca hubiese de venir. Pero nosotros hacemos en la escuelita los magos, y bueno, hacemos los pastores, pero no era el mago el que anda con las cartas o con la galera, con el conejo, no eran magos así. Por ahí pensaba que eran magos así, eran sabios. Y no eran gente que le predecía el futuro por medio de las estrellas. Ellos eran astrónomos, eran gente que se ocupaba a mirar hacia arriba. Tenía su vista en las cosas de arriba. Entonces, cuando nació el Señor, ellos pudieron decir, su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Esto que nosotros estamos haciendo aquí nos permite y nos va a permitir estar despiertos para la venida del Señor. Porque ¿qué vamos a mirar? ¿Cómo vamos a mirar hacia arriba? ¿Cómo vamos a conocer los tiempos? ¿Cómo vamos a conocer las dispensaciones? Pablo habla mucho, ustedes no estáis, dice, bajo tiniebla, para que ese día, está hablando del tiempo del juicio, os sorprenda como ladrón, porque conocéis los tiempos, las estaciones. Hermanos, nosotros vemos que la venida del Señor está cerca, porque hay señales. Y hoy hablábamos con la hermana, y de chiquito decimos, el Señor viene. Yo escuchaba, ahí en los campamentos del APEN, en el año 90, yo era chico, y decía el hermano, bueno, hasta el próximo año, si el Señor no viene. Y decían los hermanos, amén, decíamos todos. Y después como que ya se perdió eso, ¿vio? Porque todavía no viene. Y muchos de nuestros hermanos partieron esperando al Señor. Pero no me asombra porque Pablo también partió esperando al Señor. Ellos murieron en esperanza. Pero hermano, podemos decir ciertamente, como dijo el apóstol Pablo, que ahora está más cerca que nunca nuestra salvación de que cuando creímos, porque la bandera fue levantada. Tenemos que ver, hermano, ese día no nos va a sorprender como ladrón, porque el Señor nos dio señales. ¿Por qué los sabios vinieron? ¿Por qué los pastores vieron? Porque guardaban las vigilias de la noche, dice los pastores. Ahí hay otro secreto. Hay un estudio que anda por ahí, se llama las vigilias. Hermanos, guardaban esas vigilias, estaban atentos a las vigilias de la noche. Mientras nuestros hermanos en la noche duermen, estos pastores estaban velando, atentos. Hermano, la palabra nos va a mantener despiertos. Siga estudiando. No deje que el enemigo le robe, porque esto le va a mantener despierto. El Espíritu Santo va a usar la palabra y le va a mantener despierto hasta la venida del Señor. Y usted va a escuchar la voz del Señor cuando diga, sube acá. Pero la única forma es estar despiertos. Y una de las cosas que vemos que Dios utiliza aquí, dice, prestad atención y habla a las naciones. Las naciones toman como un hecho histórico. Yo esto lo estudié y es una fecha un poco difícil para los que estudian. Una ocasión estábamos estudiando y dice, yo les apruebo el final
si me dicen la fecha de la independencia de Israel, de cuando fue ahí reconocida como nación. Y hermano, yo había estudiado la palabra, yo sabía, y ninguno de mis compañeros iba a saber esa fecha, si nadie estima esa fecha. Y le dije, y no me aprobó el final. Porque no pensó que íbamos a saber esa fecha, ¿no? Pero nosotros como creyentes sabemos, hermano, porque nos preocupa. Esa fecha es importante. Es como el cumpleaños de nuestra esposa. No tenemos que olvidarnos. Son señales que Dios dio y que nos despiertan. Nos despiertan. Para el mundo no es importante. Por eso Dios dice, mirad. Porque Él levantó bandera. Y ellos volvieron a su tierra, como dijimos, en cumplimiento de la palabra de Dios. Pero todavía, como dijimos, falta un cumplimiento completo y pleno. Verso 4. Dice, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Hoy Israel está creciendo, pero todavía no ha dado fruto. Quizás ni flor tenga todavía, porque todavía es un árbol lleno de hojas, el cual Jesús maldijo para que no dé fruto. Pero Dios quitará todo tropiezo. Dios va a podar este árbol y lo está podando para que éste dé fruto, y enviará la lluvia también para que tome de su fuerza y llegue a la madurez. Esta madurez del fruto, este precioso fruto, va a ser la conversión de la nación. La nación va realmente a cumplir el propósito, va a dar fruto para Dios. ¿Para qué sirve la higuera? Para dar fruto. Sí. Y dice, me gusta porque dice, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Así parece que está Dios en este tiempo con respecto a Israel. Porque hoy está preparando una esposa para su hijo. El hijo pródigo, cuando estaba lejos de su casa, ese también representa a Israel, representa al pecador y representa al creyente, ¿no? Pero vamos a mirar la mirada sobre Israel. Se acordó de la casa de su padre. Dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Dice, los jornaleros eran los siervos, los más despreciados. Israel va a mirar un día y va a mirar a la iglesia, el tiempo de la iglesia, que están en la casa de su padre. Dice. Y yo, fuera de comunión. En este tiempo Dios está tratando con la iglesia, ¿no? Con los jornaleros, con lo vil, con lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a Israel, que se cree fuerte. El israelita decía, nosotros judíos somos los elegidos de Dios. Le avergonzó con nosotros, hermano. Pero vemos que Dios dejará de estar callado con respecto a su pueblo. Y ellos dicen hoy el gran reclamo del pueblo judío es que Dios está callado, que el Mesías no vino. ¿Cómo puede ser? No vino el Mesías, pero no es que no vino, ellos no lo conocieron. Pero Dios, un día, cuando vea que ellos se conviertan, bueno, Él se mostrará a ellos. Y ya sabemos todo, ¿no? Yo no quiero leer por ahí versículo tras versículo, pero usted ya sabe. Me mirarán, dice, y mirarán aquellos que me traspasaron. Y le van a preguntar,
¿dónde fueron esas heridas? Dice. Y dice, me hirieron en la casa de mis amigos, dice Jesús. Bueno, esa conversión va a ser preciosa, hermano. Va a ser preciosa. ¿Cómo Dios ama a Israel? Yo no entiendo, hermano. Yo no puedo entender. Decía el hermano Eliseo, el pueblo que mató a su hijo, ¿no? Y hoy el apóstol Pablo nos dice al judío primeramente. Qué raro, ¿no? Porque, ¿qué haríamos nosotros en lugar de Dios? Bueno, verso 6 dice, y serán dejados todos para las aves de los montes, y para las bestias de la tierra, sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Y otra vez, esto es una referencia de Armagedón, porque aún las naciones en contra de Israel serán tropiezos para la conversión de Israel, para que dé fruto, Israel dé verdaderamente fruto. Y dice el verso 7, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura. Qué lindo, ¿no, hermano? Que este verso, qué profundo que es. Este pueblo de Etiopía va a traer ofrenda a Jehová. Va a decir, va a pensar, ¿qué le puedo regalar a esta persona que amo tanto? ¿Qué le agrada a este hombre? Van a pensar las naciones. Le van a llevar a su mismo pueblo y los van a reunir en su tierra. Esa va a ser la ofrenda de estas naciones. Llevar a Israel a su tierra. Qué impresionante, hermano. Cómo va a cambiar el mundo. No va a ser nada que ver con el mundo que vivimos. Las naciones van a querer de corazón agradar a Dios. Y le van a traer, van a reunir a su pueblo. La ofrenda será Israel mismo. Y será traída a Jerusalén como una ofrenda, como un presente a Dios. Va a ser precioso. Del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio. Y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, son las naciones que están bajo su poderío. Al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión le van a traer. Serán presentados. Este es tu regalo. Y le trae su hijo, que era perdido y ahora es hallado. Especialmente para el Rey de Reyes. Qué bárbaro. Realmente las naciones van a facilitar la reunión de Israel en el monte de Sión. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía, cuando grande sea la prueba, confía, sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el Jordán podrás cruzar.
57 minutos.